¿Qué es la clave? Parte 1. Bienvenidos. Como mencionamos en días anteriores, una de las 3 partes fundamentales en el mestizaje cultural de nuestro continente es la tercera raíz, la raíz africana. Recordemos que la cultura que trajeron los africanos a tierras mexicanas y a la música de las islas del Caribe nos heredó varios elementos que son fundamento en la música que hacemos y escuchamos hoy en día, como lo son la subdivisión, que es acomodar los acentos de los sonidos de manera uniforme y constante para darle coherencia a las palabras y los ritmos, y que, en el caso de la música africana, se agrupa de 3 en 3 mayoritariamente. Por otro lado, también la instrumentación, que agregó una gran cantidad de diversos tambores y sonajas, también las líricas en el canto con el uso del llamado y respuesta, y por último, la utilización de la síncopa, que es la sensación de que los acentos de la letra y de las melodías no caigan en el lugar donde naturalmente deben ir, sino fuera de este. Es en el Caribe, principalmente en Cuba, donde el mestizaje musical nace como resultado de la interacción entre los esclavos africanos que se asentaron en las grandes plantaciones de azúcar y los españoles. Los esclavos africanos y sus descendientes crearon variados instrumentos de percusión y conservaron los ritmos que había conocido su patria. Cabe mencionar que en América, no solo en Cuba, sino desde el sur de Estados Unidos y la desembocadura del Río de la Plata, existe la presencia de descendientes africanos, mismos que definieron las formas culturales en el territorio como resultado de los procesos de esclavización entre los siglos XVI y XIX. La cultura afro-latinoamericana se presenta entonces como un producto del proceso colonial, dando lugar a una cultura compartida, aunque heterogénea, conformada por comunidades de América, Europa y África. Es de este lado del Océano Atlántico en donde ubicamos el concepto de la clave en tanto elemento característico de la música tradicional. Podemos entender a la clave como una herramienta para entender o descifrar un código, pero también como algo que es importante o decisivo para entender alguna situación. Pero, de la clave de la que hablaremos, proviene del sonido agudo que generan 2 palitos de madera al ser golpeados uno contra otro de una manera específica y que deriva en el instrumento musical que se convierte en la base y fundamento para poder construir la música latina con profundas raíces en la música tradicional cubana y de parte de la música tradicional de las costas de todos los países del Atlántico latinoamericano. En un sentido meramente musical, es importante mencionar que debemos hacer la distinción de esta clave, de la cual estamos hablando, de la clave que se coloca al inicio de una partitura en el pentagrama y que sirve para que quien lea dicha partitura pueda saber con exactitud el nombre de las notas que se colocan en las líneas y espacios que conforman el pentagrama. Es entonces que esta clave, la clave africana que llegó en barcos al Caribe y a los países americanos del Atlántico, en los tambores y cantos negros que podemos definirla como un patrón de 5 golpes que sirve a la organización de los ritmos afrocubanos en la salsa o como una línea conductora vinculada a una medida de tiempo musical, o también como un patrón rítmico de referencia. Más allá de las definiciones, lo cierto es que la clave se manifiesta como un elemento en común para la música latinoamericana que funciona como organizador del tiempo musical. A diferencia de la música tradicional europea, que también es fundamental para la música popular, en la que los ritmos y melodías y en general todo el movimiento musical está basado en una estructura de tiempo, en pulsos constantes y con igual duración, la clave es una estructura donde sus golpes no tienen la misma duración, formando un patrón rítmico muy característico donde hay una especie de pregunta rítmica construida con 3 golpes y después una respuesta de 2 golpes, y así se repite durante toda la canción. Es decir, que la clave tiene 2 partes, una con 3 golpes y otra con 2. Se preguntarán cómo suena y para qué sirve. A continuación, escucharemos cómo suena la clave sola y después dentro de una canción.
Podemos decir que la clave es la columna vertebral de la música cubana y, en su caso, la salsa, ritmo que quizá hayan escuchado en numerosas ocasiones y, por qué no, bailado también. Como quizás se hayan dado cuenta, hay algo en la salsa que nos invita a movernos, a bailar, que ordena los movimientos de nuestro cuerpo y les da fluidez tan natural que nos gusta mucho escucharla y bailarla. Aunque quizá no le hayan puesto atención, la clave está ahí, ordenando lo que hacen los demás instrumentos que conforman el sonido de lo que conocemos como salsa o son cubano. ¿Recuerdan lo que es la síncopa en la música? La sensación de que los acentos de las palabras o de las melodías no coincidan con los acentos naturales de la música, sino que aparezcan fuera de estos. En un contexto en el que se estudia la música desde la perspectiva de la teoría europea, en la cual se procura que los acentos de la música coincidan con los acentos naturales, los ritmos de la clave se describen como síncopas, donde algunos tiempos fuertes quedan suspendidos y algunos débiles se acentúan. ¿Qué pasaría si en vez de comenzar con los 3 golpes, comenzáramos con los 2? Obtendríamos la misma clave, pero al revés, y a pesar de esto, sigue siendo válida. Nos sigue funcionando como fundamento para construir sobre ella todos los demás patrones rítmicos de los demás instrumentos. Si cuando comienza del lado 3 le llamamos clave en 3 o 3-2, cuando comienza del lado de los 2 golpes, podemos llamarla efectivamente clave en 2 o 2-3. Parece que no es un cambio significativo porque a pesar de voltear los lados, seguimos teniendo una parte con 3 golpes y otra parte con 2 golpes. Pero este intercambio en el orden genera que todos los demás instrumentos tengan que volver a acomodar sus ritmos, volver a organizar el tiempo. ¿Para qué? Para que se sienta de nuevo la fluidez y podamos bailarla. Escucharemos cómo suena una base construida del lado 3 y otra del lado 2. Los nombres de la clave 3-2 y 2-3 surgieron para entender esta música fuera de Cuba, para que todos nosotros los músicos que no nacimos en el seno de la tradición cubana podamos estudiarla, comprenderla e interpretarla. Esta organización de comenzar con 3 o con 2 golpes no es riguroso, sino que una pieza puede comenzar de una forma y luego cambiar a la otra. La clave es flexible y fluida. Quizá en este punto se sigan preguntando, ¿para qué sirve la clave? La clave es el esqueleto de la salsa, del son cubano y de la música latinoamericana basada en tradiciones africanas. La clave organiza los ritmos y las melodías de los demás instrumentos, los hace sonar juntos, coherentes, los une, los hace fluir. La clave organiza las palabras, el canto, le permite a los cantantes echar a volar las melodías para que las palabras bailen. Y es curioso que la clave construya sin rigidez. Al contrario, la clave es la base para estructurar todo lo demás con total flexibilidad, a tal grado que a lo largo de la creación de la música existen muchísimas variantes de los ritmos y melodías de los instrumentos que conforman. Por eso, aún se sigue experimentando y se sigue llevando el lenguaje de la clave hasta puntos desconocidos y parece que, por lo menos, en un futuro cercano no habrá fin para dicha experimentación.
La clave nos permite bailar, nos permite gozar, cantar, tocar un instrumento y hacerlo con sabor, con fluidez, con alegría y gozo. La clave es entonces el fundamento indispensable para la libertad. Tal vez muchos se sorprendan cuando se encuentren con esto, pues puede que se convierta en la receta del momento de Camagüey y La Habana. Lo que era un sueño hoy es realidad. Nuevos senderos se harán de trazar. ¿De qué? Oído al tambor, señores, en este acontecimiento. El alumno y el maestro, la receta del momento. Pónselo, que ponle el oído a ese tambor y vamos a ponernos a guarachar que es lo nuestro. Oye, chino, pero que suena el timbal y búscate a Changuito, que ese es tu maestro. Pónselo, que ponte en cuero, que ponte los cueros rumberos. Y tú verás, de Camagüey y La Habana, la receta del momento. Todo lo que está encendido. Vamos otra vez. Ya para terminar, queremos compartirles un fragmento del titular encontrado en un interior de la portada de la primera edición de la revista New York's Clave, o La Clave de Nueva York, durante los años 70. Clave, para nosotros, la palabra más allá de explicaciones y definiciones, significa vida, salsa, el alimento de nuestro tiempo libre, el movimiento intenso del ritmo, la emoción de 20,000 personas explorando los sonidos de la vida. Es estar en el golpe, en la llave, en la clave. Significa estar por encima de todas las cosas, estar tocando en lo correcto.